Bien, chicos, vamos a empezar con el tema de pruebas de laboratorio para la función renal. Básicamente acá tenemos que revisar los puntos de los exámenes de laboratorio que vamos a pedir para solicitar la evaluación de la función tanto glomerular como de la función tubular. En relación a las pruebas de la función tubular, glomerular primero son las que vamos a empezar. Está la diapositiva, ¿la pueden ver? Sí, doctora. Bien, para las pruebas de función renal, vamos a ver las pruebas de función glomerular, que vamos a ver cómo están filtrando los riñones, cómo están filtrando la sangre, se va a poder también cuantificar con las tasas de filtración glomerular, y la función tubular, que va a medir cómo los riñones están cumpliendo la función de procesamiento, es decir, cómo están reabsorbiendo, secretando, concentrando, ¿no?, la orina. Dentro de los marcadores principales que tenemos que tener en cuenta y que se utilizan actualmente son la creatinina sérica, que tenía características como que algunas ventajas y desventajas también, que son importantes conocerlas. Es un marcador el más usado, es producto del metabolismo muscular y sus valores van a estar inversamente proporcional a la tasa de filtración glomerular. A medida que la tasa de filtración glomerular va descendiendo, la creatinina aumenta. Tenía algunas limitaciones, como por ejemplo, en etapas tempranas de una enfermedad renal era insensible, ya que la tasa de filtración glomerular tenía que caer más del 50% para que recién la creatinina pueda subir por encima de sus límites normales. Así que por eso se considera que es insensible en etapas tempranas. Depende de la masa muscular, es decir, como es un producto del metabolismo muscular principalmente, es falsamente baja en pacientes con poca masa muscular, como por ejemplo pacientes ancianos, y es falsamente alta en pacientes con elevada masa muscular, como por ejemplo pacientes culturistas, ¿no?, los fisicoculturistas. Otra limitación era la afectación por la dieta. Estaba elevada en aquellos pacientes que tenían una dieta rica en carnes, por ejemplo, o pacientes que consumen medicamentos como trimetoprim o como la cimetidina, que eran los que más frecuentemente la afectaban. Para ello tenemos otro marcador que no se ve influenciado sobre todo por lo que es la masa muscular del paciente, y se considera más, mucho más ventajoso, pero era menos disponible por el precio. Habíamos mencionado también en lo que era la cistatina C, que también la mencionaron sus compañeros en su seminario. Recuerden que la cistatina C es un marcador que tiene la ventaja principal de no depender de la masa muscular, es un marcador mucho más confiable, sobre todo en aquellos pacientes que están en los extremos de masa muscular, ¿no? Es una proteína que es producida por las células nucleadas a una tasa constante. Su desventaja es de que es precio elevado y es, por lo tanto, está menos disponible, ¿no? Pero sí se puede usar las dos en buena hora, ¿no? Pero el más confiable sería la cistatina C. En cuanto al nitrógeno ureico en sangre, también es un producto del metabolismo de las proteínas. Es un marcador que por sí solo no se utiliza para medir el filtrado glomerular, ¿no? Se puede ver afectados sus valores también por una dieta rica en proteínas, ¿no? Puede estar aumentado. También depende mucho del estado de hidratación del paciente, ¿no? A pacientes con deshidratados, por ejemplo, con hipovolemia, tienen una elevada concentración de nitrógeno ureico en sangre. Habíamos mencionado también, sus compañeros mencionaron las diferentes fórmulas que se pueden utilizar para estimar la tasa de filtración glomerular. Recuerden que la fórmula recomendada es la del CKD-EPI, que es del año 2021, esa es la que se recomienda, aunque históricamente se sigue utilizando la fórmula de Cockcroft-Gaul, pero es la que ya menos se está usando, que no se está recomendando mucho, así que eso sí es pregunta de examen, es la del 2021, la que se recomienda. Y tenemos que
tener en cuenta esto, ¿no? También mencioné en clase los marcadores de daño glomerular o de lesión glomerular en aquellos pacientes con enfermedades crónicas como diabetes mellitus o como hipertensión arterial. Habían pruebas que nos ayudan a ver si el paciente ya tiene una lesión glomerular. Entonces, como punto número 1 tenemos la lesión de la albúmina en orina, la albuminuria, que es considerado, tanto en la micro o macroalbuminuria, es considerado como el marcador más temprano de daño glomerular. Y nos ayuda mucho, sobre todo en aquellos pacientes con nefropatías diabéticas. ¿Cómo podemos evaluar la albúmina en orina? Podemos utilizar las tiras reactivas, ¿no? Que nos, a pesar que no es muy sensible, pero nos detecta albúmina. Es una, es una prueba rápida, sencilla, que nos detecta albúmina, pero que tenía la desventaja de que era poco sensible, de que no detectaba otras proteínas de cadenas ligeras, como por ejemplo las proteínas que se eliminan en los pacientes que tienen mieloma, pero que se sigue utilizando. Habíamos mencionado la proteinuria de orina en 24 horas, en la cual teníamos que recolectar la orina en 24 horas. Eso ya se está dejando de lado, siendo considerado actualmente como el estándar de oro la relación albúmina-creatinina. La relación albúmina-creatinina, ambos dosados en orina, y se puede utilizar una muestra de orina al azar. Los valores normales son menos de 30 miligramos por gramo. ¿Ok? Miligramos corresponden a la albúmina y gramos que corresponden a la creatinina. Repito, a esta relación de ambos analitos analizados en orina. Hablamos de microalbuminuria cuando se encuentra esta relación de albúmina-creatinina entre 30 a 300 miligramos gramo y macroalbuminuria cuando está por encima de 300 miligramos gramos. Cuando hacemos un estudio de la orina de proteínas en orina de 24 horas, hablamos de proteinuria cuando está por encima de 150 miligramos al día, ¿no? En orina de 24 horas. También el sedimento urinario nos ayudaba mucho. Podemos evaluar en el sedimento urinario, sobre todo lo que es el síndrome nefrítico, en las glomerulonefritis. En el sedimento urinario podemos encontrar la presencia de cilindros hemáticos, que son patognomónicos de las glomerulonefritis. Podemos encontrar glóbulos rojos deformados en el sedimento urinario, tipo acantocitos, en los cuales ya la membrana basal del glomérulo se encuentra dañada. Encontramos este tipo de glóbulos rojos en el sedimento urinario. Hasta acá se está pasando la diapositiva, chicos. Sí. Sí, doctora. Vamos a pasar ahora a la evaluación de la función tubular. Evaluación de la función tubular, tenemos las funciones específicas de los túbulos, que son la concentración, la reabsorción de sodio, la acidificación, la reabsorción de solutos, ¿no? Dentro de las pruebas para ver la capacidad de concentración y dilución tenemos a la osmolalidad urinaria, que es la que va a medir la capacidad que tiene el asa de Henle y el túbulo colector para responder a la hormona antidiurética. Podemos detectar si el paciente tiene una insuficiencia renal aguda prerrenal, por ejemplo, cuando encontramos una osmolalidad urinaria alta, por encima de 500 milosmoles por kilo. Entonces, en ese caso se trataría de un origen prerrenal, ya que el túbulo va a estar intacto y reabsorbe agua al máximo. Pero si tenemos una ira renal con una necrosis tubular aguda, por el contrario, vamos a encontrar osmolalidad baja, menor de 350 milosmoles por kilo, ¿no? Porque ya hay daño acá del túbulo y no hay capacidad de concentrar la orina. Hay pruebas que se utilizan para evaluar la capacidad de concentración de orina, como son la prueba de deprivación de agua, conocido como el test de Miller. Para esto nos va a servir para diagnosticar
diabetes insípida, ¿no? Para poder distinguir si la diabetes insípida que tiene el paciente es de tipo central o es de tipo nefrogénica. En el caso de un paciente que tiene una diabetes insípida de origen central, no concentra, ¿no? Producimos deprivación de agua al paciente y vemos que no hay resultado, que no hay concentración de la orina. Entonces, luego de la deprivación de agua, se le administra al paciente hormona antidiurética, que es, comercialmente está como, se le conoce con el nombre de desmopresina, y vemos que al administrar una hormona antidiurética exógena, el paciente concentra orina. Entonces nos damos cuenta entonces que el riñón está respondiendo, por lo tanto concluimos que la diabetes insípida es de origen central. En el caso de la diabetes insípida nefrogénica, no va a concentrar orina a pesar ni con la deprivación de agua ni con la administración de la hormona antidiurética. Entonces, ahí concluimos que es una diabetes insípida nefrogénica. Para eso se utiliza la prueba, el test de Miller, ¿no? También podemos evaluar el manejo de sodio, cómo está la fracción de excreción de sodio en el paciente. Entonces, esto nos va a ayudar para poder diferenciar una insuficiencia renal aguda prerrenal de una necrosis tubular aguda. La fracción de sodio, la fracción excretada de sodio cuando está debajo de 1% nos hace pensar en una insuficiencia renal aguda prerrenal. Y cuando está por encima de 2% nos hace pensar en una necrosis tubular aguda. Entonces, se puede utilizar esta fracción de excreción para evaluar también una insuficiencia renal aguda, ¿no? También se puede utilizar en aquellos pacientes en los cuales no se puede utilizar la fracción de excreción de sodio, se puede utilizar la fracción de excreción de urea, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que están recibiendo antidiuréticos, porque eso va a invalidar la fracción excretada de sodio. Entonces, generalmente, cuando está por debajo del 35% la fracción excretada de urea, estamos pensando en una insuficiencia renal aguda de origen prerrenal. ¿Qué más podemos evaluar? La acidificación de la orina también, ¿no? La acidificación y la reabsorción. Podemos hacerlo midiendo el pH urinario. Por ejemplo, en la acidosis metabólica nos ayuda mucho, ¿no? Para poder diagnosticar que el paciente esté presentando una acidosis tubular renal, y eso es importante. ¿Y cómo lo podemos hacer? También con el uso de las tiras reactivas, ¿no? Normalmente, o en acidosis, el paciente va a presentar un pH urinario con valores bajos, ¿no? Por debajo de 5.5. Entonces el riñón está excretando ácido. ¿Qué más nos puede ayudar? El anión GAP también se utiliza mucho para poder diferenciar la acidosis hiperclorémica, ¿no? Si es de causa renal o si es de causa extrarrenal, ¿no? Un anión GAP positivo nos va a decir que la causa es renal, ¿no? El riñón no puede excretar ácido, o un anión GAP negativo cuando la causa es de tipo extrarrenal, por ejemplo, en las diarreas, ¿no? Entonces el riñón funciona bien y está excretando ácido. Es así como podemos interpretarlo. El excedimento urinario también nos sirve, ¿no? Que vamos a buscar en el caso de la función tubular, también nos sirve el sedimento urinario. Vamos a, por ejemplo, en la necrosis tubular aguda, vamos a encontrar cilindros urinarios, como los cilindros granulosos o llamados cilindros fangosos, que son cilindros que presentan en su interior células epiteliales muertas, células tubulares muertas. Esos son los cilindros granulosos característicos de la necrosis tubular aguda. En el caso de las nefritis intersticiales agudas, vamos a encontrar cilindros leucocitarios, ¿no? Las pielonefritis, por ejemplo. También hay otro tipo de cilindros que podemos encontrar en orina, que son los cilindros serios. Los cilindros serios que nos van a indicar una insuficiencia renal crónica avanzada, ¿no? Una éstasis tubular crónica. Aquí tenemos una pregunta. A ver, por favor, lean y me dicen qué responderían en esta pregunta. ¿Cuál sería la respuesta y por qué? La C, ¿Por qué? porque la fracción de eyección de orina cuando es menor de 1 sería prerrenal, pero cuando es de 2 sería ya renal. Ok, fracción de excreción de orina, no. Fracción de excreción de sodio. De sodio, perdón. Ok, entonces, ¿por qué? Porque este paciente nos está diciendo de que tiene shock séptico.
Entonces, ¿qué pasa en el shock séptico? En el shock séptico vamos a tener que el paciente va a presentar una hipoperfusión severa, y eso va a traer como consecuencia una isquemia renal. Entonces, ¿qué está presentando este paciente? Una necrosis tubular aguda. Vemos que la fracción de excreción de sodio está por encima del 2% que habíamos mencionado. Entonces nos sugiere de que el daño es intrínseco, ¿cierto? Entonces los túbulos renales también ya van a estar dañados, no se puede reabsorber sodio. Entonces descartaríamos que sea una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal. Tenemos que quedar con... Además nos está dando otro dato esta pregunta, que lo acababa yo de mencionar, que son los cilindros granulares o cilindros granulosos. Eso es un hallazgo muy importante, específico, de patognomónico, se podría decir, de la necrosis tubular aguda. Entonces, estos cilindros que van a estar formados por células epiteliales tubulares muertas, que se van desprendiendo y se van acumulando, se van agrupando en estos cilindros que los podemos observar en el sedimento urinario. ¿Ok? Entonces, la respuesta aquí sería la C. Aquí, ¿cuál sería la respuesta y por qué? La, la A, doctora. Ah, ¿Por Yo qué? pienso, porque la cisteína C es independientemente de la masa y también de la dieta. Y es más sensible y específica en fases agudas. Entonces, la respuesta también sería la B. yo pienso que la D, doctora, porque es el único marcador que va a detectar la ira precozmente, a diferencia de la creatinina, que recién tiene que estar al 50%, la tasa de filtración glomerular, porque la cistatina se absorbe, pero se secreta, pero también se reabsorbe el 100%, o sea, no debería de haber cistatina, es mucho más sensible. Ok, justamente en esta pregunta hay varias respuestas que son verdad de la cistatina C, pero como nos están preguntando la principal ventaja, ahí la respuesta es la A, ¿ok? Nos están preguntando la principal ventaja. Las demás también son ventajas, pero nos preguntan la principal ventaja por la cual preferiríamos la cistatina C a la creatinina. En relación a la creatinina, la principal ventaja sería la A, ¿ok? Siguiente. ¿Cuál sería la respuesta y por qué? Diabetes insípida central, doctora. ¿Por qué? Porque cuando se agrega la ADH exógena, usted dijo de que, o sea, sí va a haber formación de orina. Y ahí se utilizaba el test de Miller y nos dijo que la diabetes iba a ser central. Ok, formación de En la orina no. nefrogénica no. En la nefrogénica dijo que no Formación de se orina podía. no. Si no, ¿qué es lo que lo que se está produciendo? Formación de orina no, concentración de la orina. Concentración de orina, sí. Es un paciente que se le ha hecho el test de Miller con deprivación de agua y está respondiendo a la desmopresina. Entonces, ¿cuál sería la causa de su diabetes insípida? Si es una diabetes insípida central, o sea, quiere decir que su riñón está normal, ¿dónde estaría la causa entonces? En la secreción de la hormona. En la secreción de la ADH. Entonces, ¿cuál sería el órgano que está afectado? ¿Dónde se secreta la ADH? Si el riñón está sano, ¿cuál sería la causa de esta diabetes insípida del paciente? ¿Dónde no se está produciendo la ADH? Normalmente, ¿dónde se debería secretar la ADH? En la hipófisis. En la neurohipófisis, ¿no es cierto? En la hipófisis posterior.
Con respecto a los marcadores cardíacos para el infarto agudo de miocardio, sus compañeros expusieron también muy bien este tema, donde nos presentaron los siguientes marcadores cardíacos, ¿no es cierto? Estas son las enzimas cardíacas que se utilizan para el infarto agudo de miocardio. ¿Cuál dijimos en clase que era el gol estándar o cuáles son las recomendadas actualmente como gol estándar para el diagnóstico? Troponinas. Ok, las troponinas cardíacas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son más sensibles y específicas, doctora. Así es, las troponinas cardíacas eran las mejores porque tenían una mayor especificidad por el tejido miocárdico. ¿Qué significa? Que estas no se elevan o se elevan muy poco cuando hay un daño musculoesquelético. Y además también porque tenían una alta sensibilidad. Entonces aquí podemos ver la cinética de las enzimas cardíacas en relación a las troponinas. Tienen una elevación que comienza más o menos entre 2 a 4 horas después que se ha producido el infarto, después que se ha producido la lesión. Alcanzan un pico máximo a nivel de las 12 a 24 horas. Permanecen altas, permanecen elevadas durante 5 a 14 días. Entonces, nos va a ayudar a hacer un diagnóstico tardío, pero sí nos dificulta en el caso que queramos detectar un reinfarto. Luego teníamos a la creatinquinasa MB, la CKMB, que anteriormente era el estándar de oro, antes que aparezcan las troponinas, pero tenía la desventaja de ser menos específica que las troponinas, ¿no es cierto? Porque a pesar que sea cardioespecífica la CKMB, pero también se encuentra en pequeñas cantidades en el músculo esquelético, entonces puede darnos falsos positivos, ¿no? En aquellos pacientes con problemas musculares, un ejercicio físico intenso, pacientes con rabdomiólisis, etc. ¿Cuál era la cinética de la CKMB? Se eleva entre 4 a 6 horas, alcanza su máximo pico a las 24 horas y se normaliza rápidamente, en realidad, entre las 48 y 72 horas. Entonces, esta normalización nos sirve mucho porque se hace útil para hacer la sospecha de un reinfarto. Entonces, si un paciente tuvo un infarto agudo de miocardio, presenta nuevo cuadro con dolor torácico, por ejemplo, 3 días después, entonces va a haber un nuevo aumento de la CKMB y eso nos va a ayudar en el diagnóstico de que es un reinfarto, mientras que las troponinas va a seguir elevada por el primer evento, ¿no? Entonces, si se utilizan las dos en buena hora. El estándar de oro sigue siendo las troponinas, pero igual, en el caso no contemos con troponinas, se sigue utilizando la creatinquinasa MB. Si tenemos las dos enzimas para poder hacer una correcta interpretación, mucho mejor. También mencionaron sus compañeros a la mioglobina, ¿no? Ya no se utiliza, cada vez se utiliza menos porque no está recomendada ya, porque a pesar que tiene la ventaja de que es el marcador más precoz, la mioglobina, que se eleva entre 1 a 2 horas después de la lesión, pero tiene una desventaja que es casi cero de especificidad. Se puede liberar en cualquier otro tipo de daño muscular, un traumatismo, una caída, un ejercicio intenso, etc. Y también se desaparece rápidamente de sangre. Pero básicamente se utiliza actualmente solamente como tiene un valor predictivo negativo alto, ¿no? Si la mioglobina está, por ejemplo, negativa 4 horas después que el paciente ha iniciado su dolor, entonces es muy improbable de que sea un infarto agudo de miocardio. Pero por sí sola no se utiliza jamás y no está recomendada para su uso solo, ¿no? Hay otros marcadores que ya se están utilizando y estudiando en la actualidad, ¿no? Que también se elevan, como ven acá ustedes, la lactato deshidrogenasa, pero que también es muy inespecífica. ¿Qué contestaría en esta pregunta, por favor? Está fácil. La D. Miocárdica aguda. Injuria miocárdica aguda. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Justamente Sí, en el doctora. seminario, en las diapositivas, sus compañeros también nos mostraron los valores, ¿no? Entonces estamos viendo en esta pregunta que los valores están altos, a pesar que tiene un EKG normal. Entonces, ¿cómo puede ser esto, no?
pero estamos viendo que incluso en la segunda toma de muestra que se le ha realizado al paciente, está mucho más alto, a 150 nanogramos por litro las troponinas. Y aparte que no solamente nos guiamos por el laboratorio, también tenemos que ver la clínica del paciente, y el paciente tiene un dolor torácico característico de infarto en este caso. Entonces, podemos decir que se trate de una injuria miocárdica aguda. No se olviden que el hallazgo, para diagnosticar un infarto agudo de miocardio, el hallazgo de laboratorio no puede ser solo, siempre tiene que ir acompañado de por lo menos otro signo de isquemia, ¿no? Por ejemplo, que tenga los síntomas de isquemia el paciente, que tenga dolor torácico opresivo, ¿no? Característico de un IMA. También tenemos que ver el electrocardiograma, cambios en el electrocardiograma. Puede haber elevación del segmento ST o no puede haberlo, como en este caso, ¿no? Este puede ser un infarto sin elevación del segmento ST. ¿Qué más buscamos? Buscamos también desarrollo de ondas Q patológicas en el EKG. Tenemos también que tener evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías en lo que es la motilidad cardíaca, en una ecocardiografía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la elevación de las troponinas por sí solas no nos indica un infarto. Acuérdense que la troponina significa injuria miocárdica, sí, pero el diagnóstico de infarto requiere que se tenga elevación de las troponinas y que sea también evidenciar de que sea tener otra prueba que nos evidencie que el origen sea isquémico. Recuerden que las troponinas pueden elevarse por muchos otros motivos. ¿Puede elevarse por una enfermedad renal crónica? Las troponinas, sí. ¿No? Hay una disminución del clearance renal, hay en la enfermedad renal crónica, por ejemplo, hay lesión crónica también de los vasos. Entonces, puede elevarla. Hay una insuficiencia cardíaca, también puede haber elevación de las troponinas, porque hay un estrés, hay un estiramiento de la pared miocárdica. En las miocarditis, en las pericarditis, por inflamación, por infección directa del miocardio, también se elevan las troponinas. En el tromboembolismo pulmonar, también se elevan las troponinas. En la sepsis, en el shock séptico, todo lo que es hipoperfusión global del paciente, o porque hay una toxicidad directa por citoquinas, en el caso de las infecciosas, también puede haber elevación de las troponinas. En las taquiarritmias, sobre todo en aquellas taquiarritmias que son sostenidas también, porque hay una demanda de oxígeno a nivel del corazón. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Siempre tiene que estar acompañado de algún otro, de evidencia de isquemia miocárdica, ya sea clínica, ya sea por imágenes o ya sea por el EKG. ¿Qué contestarían aquí? La B. La B. En el caso del tromboembolismo pulmonar, hay una sobrecarga aguda del ventrículo derecho, ¿no? Ahí dice estrés del ventrículo derecho. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Sí, doctora. Sí. Bien, entonces acuérdense que en el caso del tromboembolismo pulmonar, el impacto va a ser directamente sobre va a haber una obstrucción súbita, va a haber un aumento de la presión de la arteria pulmonar, una hipertensión pulmonar aguda, y el ventrículo derecho va a haber una sobrecarga de presión en el ventrículo derecho, y eso también provoca isquemia. Y eso también provoca daño en los miocitos de esa zona del ventrículo derecho, ¿no? Ay, bueno, aquí creo. ¿Cuál sería acá la respuesta? La C, doctora. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, ¿no? Porque nos están preguntando la principal razón. La principal razón. ¿Aquí cuál sería?
A ver, esta no la contestan porque esta no la he puesto en las aulas anteriores, ¿no? Esta es nueva recién para la aula C. Las demás ya se las habían pasado. Dice el menos probable, está fácil, solamente se ha cambiado la forma de la pregunta. Es parecida a la primera, pero acá les preguntan lo menos probable. Sería la B, doctora. ¿Cuál? La A, perdón, Dice el doctor. diagnóstico de un Fibrilación paciente con crónica. troponinas, dice troponina persistentemente elevada, pero sin cambios dinámicos significativos en las mediciones seriadas, o sea, se mantiene. O sea, a diferencia de la primera pregunta donde de 40 subió a 150. Acá se mantiene en mediciones seriadas. ¿Cuál sería el menos probable? El infarto agudo de miocardio. Claro, sería la Sí. C. ¿Ya? Así que las preguntas pueden parecer un poco largas, pero no pierdan tiempo en estar mirando el examen de su compañero, porque me he dado cuenta que cuando tomo examen, ni bien reparto el examen y están mirando el examen del compañero. Y en lugar de leer su examen, las preguntas son así, largas. No pierdan tiempo, lean porque ustedes lo pueden hacer, lo pueden resolver, sino que no sé por qué tienen esa costumbre. Por favor, este examen no quiero 7, 8, 6, demasiados bajos han salido en el examen de la primera unidad, siendo una unidad más fácil todavía. Este examen no quiero, ya les estoy dando el modelo de las preguntas, cómo van a venir en el examen. Así van a venir. No pierdan tiempo en ver el examen del compañero, lean su examen porque las preguntas son largas y se pasa el tiempo y ustedes lo pueden resolver. Doctora, cuando tenemos entonces de manera consistente, o sea que a pesar de la medicación no mejora, entonces ya no sería un infarto agudo, ¿no? Porque eso sería solamente en las primeras horas para determinar un infarto agudo, Claro, la elevación en estas horas. acá no te están diciendo que le están dando ningún tipo de medicación al paciente. Ah, ya, Así que puede ser una insuficiencia renal crónica, puede ser de otra causa, claro. Ah, ya, ¿entiendes? doctora. Y no ha habido Vale. cambios de las troponinas, ¿no? Como en el Sí. primer caso. En el caso de los marcadores Sí, doctora. tumorales, vimos, también sus compañeros lo expusieron muy bien, qué es lo que tienen que recordar de los marcadores tumorales. La clave en caso de los marcadores tumorales es que no se utilizan para diagnóstico de cáncer. No se utilizan para hacer screening cribado en la población general asintomática, no. El único que se utiliza como cribado era ¿qué marcador tumoral? PCA. El PSA, No, el único. el Los PCA. demás no se utilizan para el diagnóstico de cáncer ni para el screening en la población general asintomática. ¿Por qué? Por varias razones. Acá está. Uno, la baja especificidad. Es decir, se elevan en condiciones benignas, en inflamación, pacientes con tabaquismo, pacientes con endometriosis, infecciones, traumatismos, etc. Un resultado positivo y nosotros decimos, tiene cáncer, eso va a generar no solo ansiedad en el paciente, sino va a generar que otros exámenes que no son necesarios, ¿ok? Un marcador tumoral por sí solo no hace el diagnóstico. Además de baja especificidad, tienen baja sensibilidad. Suelen ser normales en etapas tempranas del cáncer, dando una falsa sensación de que el paciente no tiene nada, una falsa seguridad, ¿no es cierto? Entonces, también mucho cuidado, porque a veces el paciente sí tiene cáncer, pero en etapas tempranas todavía no se eleva el marcador tumoral. Entonces, tampoco. ¿Qué más? La única excepción va a ser el PCA, ya les dije que es un marcador que podemos utilizarlo en grupos de riesgo, ¿no? A pesar que el PCA no solamente se eleva en cáncer, también se elevan en prostatitis, también se elevan en hiperplasia benigna de próstata, pero sí, nos ayuda a detectar precozmente el cáncer de próstata, sí. ¿Ok? ¿Para qué sí sirve un marcador tumoral? ¿Para qué sí nos sirve? Si no es útil para diagnosticar, entonces, ¿para qué usamos un marcador tumoral? Su principal valor va a ser en los pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer, porque el estudio anatomopatológico, la biopsia, ese es el gol estándar de un cáncer.
Pero el marcador tumoral nos ayuda generalmente cuando el paciente ya tiene diagnóstico o cuando ya tenemos otras pruebas que nos acompañan para el cáncer y sí nos va a ayudar ahí recién el marcador tumoral. ¿Para qué nos sirve? Nos puede servir para establecer pronóstico. Por ejemplo, si hay un valor muy alto de un marcador tumoral, nos implica que el paciente tiene una mayor, a más alto nivel de marcador tumoral, tiene mayor carga tumoral el paciente y por lo tanto tiene un peor pronóstico. En ese caso, por ejemplo, se utiliza mucho en este término a la lactato deshidrogenasa, por ejemplo, que se utiliza mucho para los linfomas, o la alfa-fetoproteína con la beta-HCG que se utiliza para los tumores germinales. Ahí sí nos sirve como un pronóstico, ¿no? También nos sirven los marcadores tumorales para monitorear la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, si un paciente inicia su tratamiento, su quimioterapia, por ejemplo, y estamos, por ejemplo, con un paciente, a ver, vamos a coger acá, el CA125, por ejemplo, el CA125 que utiliza para cáncer de ovario. Queremos ver respuesta al tratamiento. Si vemos que el paciente está recibiendo su quimioterapia y el CA125 empieza a disminuir, indica pues que el tratamiento está funcionando, está respondiendo al tratamiento. ¿Para qué nos sirve también? Para detectar recurrencias, detectar recaídas, o sea, para hacer vigilancia. Y esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si el paciente ya fue operado, ya pasó por una cirugía curativa o ablativa del tumor, entonces vemos que ese marcador tiene que ir en disminución, porque ya no va a haber el tumor que lo produzca. Pues para eso nos sirve. Y sin embargo, si después de sus controles ese marcador empieza nuevamente a subir, ¿qué nos está indicando? Que es una recaída. Entonces, muchas veces el marcador tumoral aumenta en las recaídas mucho antes que lo podamos ver en las pruebas de imágenes. Y eso es un punto muy importante, valioso de la utilidad de los marcadores tumorales. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los marcadores más importantes o que ustedes tienen que aprender? Los más frecuentes, la alfa-fetoproteína, que va a tener principalmente utilidad en lo que es el carcinoma hepatocelular, la beta-HCG o gonadotropina coriónica humana, que nos sirve para ver mola hidatiforme, coriocarcinoma, tumores germinales, el PSA, que ya dijimos para el cáncer de próstata, el antígeno carcino embrionario, el CEA, para los cáncer colorectales, el CA19-9 para cáncer de páncreas, colangiocarcinoma, CA125 para cáncer de ovario, sobre todo para el cáncer epitelial de ovario, el CA15-3 para el cáncer de mama, la calcitonina para cáncer medular de tiroides, tiroglobulina para cáncer diferenciado de tiroides, papilar o folicular. Recuerden, la calcitonina es para el cáncer medular y la tiroglobulina para el cáncer papilar o folicular de tiroides. La lactato deshidrogenasa ya les dije, para los linfomas. La beta-2 microglobulina se utiliza mucho para los mielomas también y para los linfomas. Son los más frecuentes, los más conocidos, ¿no? ¿Qué contestarían aquí? La B. Para cáncer gástrico, No, la D, la D. CA19-9 dijimos que era muy útil, muy específico para el cáncer de páncreas. También puede elevarse en el cáncer gástrico, pero no es tan específico. ¿Ya? Su principal utilidad va a ser para cáncer de páncreas. Otra idea. Ustedes tienen que elegir acá cuál sería el más específico, porque hay marcadores tumorales que sirven para varios cánceres, ¿no? Pero el más específico, te preguntan el más específico, CA19-9 más específico es páncreas, CA15-3 más específico mama, 19-9 más específico páncreas, alfa-fetoproteína más específico carcinoma hepatocelular. Pues, ¿cuál sería aquí la respuesta? La La A. La A, ¿no es cierto? El 72-4, que no lo había mencionado, pero por descarte marcaríamos el 72-4. Es un marcador que está asociado específicamente con el tipo de adenocarcinoma gástrico. Aquí, ¿cuál sería la respuesta?
La C. La C, ahí su nombre lo dice, ¿no? Enolasa específica de neuronas. Bien, con respecto a las enfermedades reumáticas, lo acabamos de hacer recién este tema la clase pasada. Vamos a ver si se acuerdan. Dijimos que básicamente van a estudiar acá dos temas, que son el diagnóstico de laboratorio de la artritis reumatoide y del lupus eritematoso sistémico. No se les va a preguntar por otras enfermedades reumáticas, solo estas dos. Tienen que estudiar cuáles son los reactantes de fase aguda que se solicitan, como son la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, el factor reumatoideo que se utiliza dentro de las pruebas inmunológicas para el factor para la artritis reumatoide. En cuanto al lupus, tienen que estudiar los autoanticuerpos que se utilizan para el lupus eritematoso sistémico. Y más nada, solo eso de este tema que lo acabamos de hacer. Acá, ¿cuál sería la respuesta? La M. IgM. La IgM es la que utilizamos en el laboratorio, pero el factor reumatoideo puede ser cualquiera de estas y va dirigido, va a atacar a qué inmunoglobulina atacaba el factor reumatoideo. A la G. Si la La G. pregunta A la es aquí, G. si la pregunta es aquí, ¿a qué inmunoglobulina ataca? ¿Cuál marcaría? E. La B. B, B. La La B, B. ¿no es cierto? Pero acá les están preguntando qué tipo es, me tienen que marcar la M. A. M, no se confunden, ¿ya? Aquí, ¿cuál sería la respuesta? Súper fácil, los marcadores, los reactantes de fase aguda, los marcadores de inflamación que se La D. utilizan, La son La D. Sí. la PCR y BCG. PCR. Aquí, ¿cuál sería la respuesta? La C. 6 Los puntos. Mayor de 6. criterios, ok, acá está, en la clase está esto, no se olviden, los 6 puntos. Aquí, ¿cuál sería la respuesta? La A, doctora. La sí, mayor riesgo. Títulos altos nos indica esto. Ya, progresión, progresión. Aquí, ¿cuál sería? La B. Los criterios de lupus también están en la clase, hay un cuadrito de los criterios inmunológicos clínicos, también está en las diapositivas. ¿Cuál es lo que no puede faltar La B. La B. para hacer el diagnóstico de lupus? La B. Ana. Y si la pregunta fuera La B. para nefritis lúpica, ¿cuál sería? La La C, anti-ADN. doctora. DNA. La C. Anti-ADN. Esto, No, nefritis anti-ADN. lúpica, ajá, nefritis lúpica, y esto sería para, esto que está, la pregunta también está en la clase, y esto es para diagnóstico, no se olviden. Doctora, Listo. una consulta. Para Sí, lupus, dime. ¿no sería más específico la anti-Smith? Porque ahí salía que era específica para el lupus eritematoso sistémico, ya que el ANA también se puede elevar en la forma más agresiva del artritis reumatoide, que era el Sí, síndrome. pero los anti-SMI también están presentes en otras enfermedades autoinmunes, pero el que tiene mayor, en porcentaje mayor, son los ANA, ¿ok? Ok. Los ANA le ganan, ¿ya? No se olviden. Listo. Listo, chicos. Así son las preguntas que vienen en el examen, preguntas que parecen largas, pero realmente no lo son, sino es por el nombre de los analitos, los nombres, los anticuerpos. No van a venir casos clínicos, solo van a venir preguntas. Los casos clínicos los estoy dejando para mis alumnos que van a dar examen de práctica. Van a venir solamente preguntas con sus respuestas. No va a venir ninguna pregunta para llenar. Ya les estoy dando varias preguntas casi iguales a las que van a venir en el examen. No quiero bajas notas, ya se les está dando todas las facilidades. No se olviden que el día del examen es uno solo. Traten de ir, por favor, porque acuérdense que cuando yo subo notas, el aula se cierra. Ya no se puede dar otro día el examen porque, por ejemplo, quiero corregir una nota de la primera unidad. Hasta ahorita no me aperturan el aula para poder corregir. Eso demora, es engorroso. Den su examen en el aula que le corresponde.
no se estén cambiando de aula, porque ya también, ya les dije la clase pasada, eso no se va a permitir esta vez y tienen que ir con su DNI a dar el examen, no se olviden, y solamente entran al aula que le corresponde, al aula que están matriculados en su campus. ¿Ok? Listo, gracias chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor.